buenas noches. Los invitamos a todos a ir pasando, que es una noche especial. Nos hemos preparado para recibirlos a todos ustedes, así que pasen, tomen asiento, así aprovechamos el tiempo y la oportunidad. Así que tráiganse el café, por favor. Ahí los ujieres, manden a la gente para adelante, vengan, los esperamos. Qué lindo verlos. Agradecemos a los que nos visitan, que los vamos a presentar, Cristina, ahí, Fabián. Y los invitamos, nos ponemos de pie un minutito y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha venido en esta noche es porque tiene un compromiso social, está preocupado por alguien o simplemente quiere saber lo que está pasando. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por cada uno de estos amigos, estos hermanos que vienen para crecer, para aprender, para ser tocados, para ser instruidos, para que cambiemos nuestro país a través de una acción por día, un abrazo, una palabra. Por eso damos gracias a todos los que se han preparado para en esta noche compartir toda su riqueza, su dolor, su experiencia, para que seamos personas más sabias, más útiles y podamos bendecir a nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Karina, tomen asiento, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias por haber venido. Yo les voy a presentar a dos personas que realmente hablan de la prevención del uso de sustancias a la perfección. A ellos no les gusta que digamos la cantidad de títulos que tienen ambos. Los voy a presentar por su nombre, Silvana Strasolini y Claudio Olmos. Ellos nos van a dar una charla y todas las dudas que tengamos se las podemos preguntar abiertamente. Gracias. Claudio es mi coequiper, un regalo de Dios, porque bueno, él después va a contar cómo nos conocimos. Pero su señora pensaba que estaba hablando con Chesky, es muy gracioso la forma en que nos hemos conocido, pero bueno, la esposa de Claudio hablaba conmigo. Mi nombre es Silvana Strasolini. Primero que nada, nuestro encuentro, sea donde sea, se basa desde el respeto y el amor. Con esa base del respeto, prendo una vela y le pido a Chesky permiso para contar su historia, porque es su historia, no la mía. Y como vamos a muchas escuelas donde el público es como bastante intenso, vamos a decir, porque son adolescentes de 12 a 16, 17, le pido a Dios las palabras correctas para poder entrar en sus corazones que están muy sobreexigidos con lo que es el consumo, de lo que sea. Hay que consumir, no importa qué, hay que consumir, hay que comprar. Entonces, parada desde ese lugar, es que empiezo a contarles que en el año 2012 presenté en legislatura una propuesta para que desde salita de 4 años exista una materia que sea prevención de adicciones, que ahora sería de 3 años porque la escolarización comienza ahora desde los 3. ¿Por qué a una mamá se le ocurre intentar cambiar un sistema educativo, desde mi punto de vista muy obsoleto en cuanto a lo que es el consumo de sustancias? El segundo de mis hijos, Leandro Ariel Espíndola, más conocido como Chesky, comenzó a consumir sustancias a los 13 años de edad. A mí nadie me avisó que era tan grave. Y tenía razón. Como mamá, como familia, el peor de mis errores fue creer que a mi hijo no le iba a pasar. No voy a decir estamos luchando porque no uso ni la palabra lucha, ni la palabra guerra, ni palabras agresivas, pero estamos compitiendo contra un poder muy grande, que es agitar a los chicos o convencerlos de que hay un sabor del encuentro. Si yo les digo el sabor del encuentro, ¿ustedes qué me responden? ¿Vieron? Ya está instalado. Así pasa con el Fernet y pasa con un montón de sustancias que hemos naturalizado. Fúmate un porrito, estás muy nervioso.
y se va naturalizando. Cuando Chesky muere, a los 22 años de edad, me había planteado fuertemente qué nos había pasado como familia, porque lo primero que revisamos es la familia. ¿Qué nos pasa como familia, como estructura? Que no habíamos podido proteger al segundo de nuestro hijo, una criatura hermosa. Característica, él quería volar. ¿Y quién no quiere volar a los 13 años, no? Yo también quería volar, pero pensé que no le iba a pasar. Consumir sustancias era para los chicos que tenían un grave problema familiar, donde no había amor. Eso era lo que yo había recibido como información. Estamos en el 2019, visitamos muchísimas escuelas. Las estadísticas cuentan que si sumamos el tabaco y el alcohol, 10 de 10 chicos de 15 años han probado algún tipo de sustancia. Esas son las estadísticas con las que nos manejamos. 15 años, 10 de 10. Estimo que como mundo adulto hay algo que no hemos hecho bien, donde no te digo a vos de 40 o 50 años o 30 o mayor de 18, no tomes alcohol. Te digo, hay muchos chicos de 12, 13, 14 años que creen que la única forma de desinhibirse es con algún tipo de consumo. Obviamente, si no, no haría esto que hago. Sigue durmiendo en legislatura esa propuesta en la cual trabajaron abogados de familia por los derechos del niño, psicólogos y psiquiatras, hablando del anclaje emocional, y a mí como mamá me tocaba contar por qué pedía semejante reforma. No supe cómo explicarlo, porque con palabras no se puede, así que el segundo video que vamos a pasar después explica por qué pido una reforma en educación. Estoy convencida que cuando lo practican ustedes muy bien acá en la iglesia, se llama libre albedrío, pero el libre albedrío es a partir de que yo sé y puedo elegir. Los chicos no tienen capacidad de elegir porque no está bien marcado lo que es el bien y lo que es el mal para ellos. Entonces, como en el cuento de Pinocho, van todos allá, al lado más divertido. Y en el lado más divertido se encuentran con lo peor y la miseria que le muestran las adicciones, solamente creyendo que pueden volar. Así que bueno, le dejo la palabra a Claudio. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Claudio Olmos. Participo con Silvana del año 2013. Fui a ver una charla que dio en la Dirección General de Rentas. Me llamó mucho la atención esa charla, la daba en 2 días. Lo que más me llamó la atención es que había 50 adultos y tomar contacto con la desinformación que había en cuanto al consumo y abuso de sustancias. Eso es, para mí, el mayor de los problemas que tenemos en este momento. Más allá de eso, cuando ella me invita, tengo 3 hijos, mellizos de 26 años, un varón de 30 y soy abuelo de una nieta hermosa de 3 años. Y cuando ella me invita, en ese entonces no tenía mi nieta, pero allá por el 2013 lo primero que pensé, digo, ¿por qué acompañaría a esta mujer en esta propuesta que tiene de ir colegio por colegio dando una charla? Una de las principales cosas en esta sociedad es luchar con el estigma que provoca el consumo y abuso de sustancias. Por eso no hay reinserción en cuanto a lo laboral de los jóvenes. Entonces yo ya disponía de la fundación, que lo hice con mi compañera, la cual acompañamos este proceso con un equipo interdisciplinario, acompañamos este proceso en consumo y abuso de sustancias. Realmente proponemos algo diferente de lo que se propone y trabajamos muchísimo con eso en la fundación. Entonces dije, ¿por qué? Porque yo hace muchos años me di cuenta que, y para mí fue un gusto venir hoy a esta iglesia, como hacía cada iglesia que voy, más allá de los colegios que visitamos, porque yo ya hace tiempo que me di cuenta que un programa funciona a partir de que hay algo que le falta siempre, se tiene que complementar con algo.
Es simbiótico la espiritualidad con un programa, con herramientas para poder tener una recuperación constante en el tiempo. El problema del adicto no es dejar de consumir, sino es mantenerse sin consumir. Es esa necesidad de llenar siempre un hueco que está vacío. Lo he encontrado en la espiritualidad. De hecho, el 12 de julio, mi mayor formación la hice en la ciudad de La Plata, tengo muchos amigos allá. Allá tuve la oportunidad hace 2 años de conocerlo a Juan Zuccarelli, que es un pastor muy conocido, y él me invitó ahora el 14 de julio en una spa de un amigo, me invitó y voy a ir a bautizarme allá a la congregación de Juan, que terminamos siendo amigos. Él maneja una granja en la cual, cuando le conté a Silvana que contacté con 40 hombres que han estado en todos los penales del país, que tienen una historia muy pesada, tuve la oportunidad en una semana de hablar con cada uno de esos ancianos, pero que están en una granja de rehabilitación, están ahí, salen del penal de Magdalena, van y pasan el día ahí porque ya son muy viejos. Y había uno que había estado con los 12 apóstoles, ¿no?, en ese motín tan importante allá de Cierre la Ventana. Fue muy dura y triste su historia, muy pesada. Entonces, dije, si una congregación puede hacer esto para reinsertar un hombre que prácticamente él entra por un homicidio y ahora tiene 8, los otros 7 fue dentro de lo penal, dentro del penal, ¿no? La historia, todo lo que es la estructura carcelaria no le sirvió para recuperarlo, todo lo contrario, empeoró esa situación. Y recién cuando le escuchaba a la pastora cuando iniciaba esto, que decía, para que hagamos un país mejor, amo a mi Argentina, amo a mi provincia, amo a mi pueblo, porque soy de un pueblo que me fui a vivir hace 4 años. Creo que tenemos que empezar por la familia, por el próximo, por el inmediato, ¿no?, por el que tenemos más cerca. Y si no es con educación, que es un poco lo que nos falta, pero no la educación de, como dice Silvana, de cuestionar, no venimos a cuestionar ni a leccionar a nadie cómo criar a sus hijos. No nos sentimos, no nos paramos en ese lugar. Desde la historia de vida no podemos decir cómo hacer para que tu hijo no se muera. Y esa es la realidad. ¿Y cómo fue que me di este permiso de hablar de la historia de Silvana? Voy a decir, es fuerte lo que está diciendo. Traté de ponerme en sus zapatos por un instante. Me di cuenta que es imposible. Pensé qué me pasaría si fuese un hijo mío que estuviera en el lugar de Leandro. Y ahí me di cuenta que es un proceso antinatural, enterrar un hijo. Que ningún papá ni mamá tiene que pasar por eso. Pero acá estamos, de una forma resiliente, tratando de hacer esto un abono, y así fue como me sumé a Silvana. No es fácil porque es una mujer incansable, y me acomodé y allá vamos. Hemos ido a Salta, Chaco, Catamarca, La Rioja, entonces todo el interior, y no es fácil. No es fácil, pero es. Hace poco en Altagracia, fuimos en el 2014 o el 2013, y Álvaro, uno de los pibes de ahí, había estado ahí, la charla la recibió cuando estaba en primer año. Él es el presidente del centro de estudiantes del angloamericano. Y él, antes de irse del colegio, ¿qué propuso? La charla que había recibido en primer año. Y nos invitó. Sofía. Para mí fue la Sofía, ya está. La Sofía también fuimos a su colegio cuando era niña. Hoy es una mujer que está estudiando, cursando su universidad. Y me parece que eso es un poco lo que buscamos. Quiero ahondar un poquito porque lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo y de haber cruzado con muchos profesionales es que muchas veces las herramientas que damos hacen agua. Creemos que teniendo los recursos necesarios para pagar el mejor programa, nuestro hijo está salvado, nuestra hija está salvada. Y no es así, no funciona de esa manera. Ya está comprobado. Entonces, tenemos que volver a la génesis de esto, ¿no? Y creo que la prevención es la herramienta válida en ese momento, acompañando a ese niño desde el primer momento con la coherencia que demanda acompañar a un niño en la formación hoy. Cuando yo hablo con los padres, se enojan un poco, porque yo en su vida soy un chasquido de dedos, quizás no me ven más después de esta charla.
Entonces siempre le digo a Silvana, ese instante lo tenemos que hacer que valga. Y bueno, si alguien se enoja y le sirve de algún punto, bienvenido sea. Nuestra sociedad está apuntada a eso, a tapar con el dedo el sol. Pero el único que no ve el sol es el dueño del dedo. Y de eso todos sabemos. Entonces, esta coherencia de la que hablo nos ha pasado en ir al colegio. Ahora en Sacanta nos pidieron y piden charla niños, adolescentes, con padres. Yo le digo no. Porque primero cuando empezamos a hablar los padres se sienten cuestionados. Se sienten expuestos. Y nuestra intención no es aleccionar a nadie cómo criar a sus hijos. Pero sí hay algo que nos está pasando como sociedad. Digo, de repente me pasa que si yo el día domingo, el día de descanso, arranco con una cervecita, la picadita, el niño está viendo. Después me tomo un vinito, después me tomo un fernecito, después mato con otro. Y bueno, hablamos de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, que es lo primero que le decimos a los jóvenes con los cuales nos cruzamos, ¿saben lo que es psicoactivo? Cualquier sustancia que entre al organismo que afecte el sistema central nervioso. Eso es psicoactivo. Hablamos desde tabaco hasta la droga más dura que sea sintetizado si es sintética, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de todas las sustancias. Obviamente que cuando hablamos de todas las sustancias, tenemos que sumarle a esto otra cosa, que es el consumo problemático y el consumo no problemático. ¿Sí? Donde de alguna forma tuvimos que encontrar dentro de los discursos que ya hemos dado como sociedad a lo largo de los años, como no a la droga, que no sirve, porque no ha sido efectivo, tuvimos que encontrar un discurso que permita algunas cosas, como por ejemplo que un adulto pueda tomar un vino y tenga un consumo no problemático. Para el joven no es así. Entonces cuando arrancamos la charla y empiezan a hablar, los chicos se entusiasman. Está diciendo que si mi papá toma es un mal ejemplo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cualquier joven de 13 a 20 años, sea cual sea el consumo, es problemático. Porque hay una formación que se está llevando a cabo dentro de ese individuo, dentro de ese organismo, que la sustancia la pone en pausa. Y eso es lo que hablamos. Hay que prevenir que los jóvenes se inicien. Porque una vez que se inician en el consumo y abuso de sustancias, el proceso para volver es larguísimo. Muy doloroso, demandante y no pasa por el dinero. Eso se los puedo... A mí me decían, no hagas speech de ventas. Bueno, yo lo garantizo. Hago un speech de ventas. Garantizo que alguien que vuelva del consumo y abuso de sustancias, porque cuando hablamos de eso decimos, ¿alcanza con que deje de consumir? No. Tiene que cambiar la conducta, el hábito. Y ahí es donde se vuelve más áspero, porque todo el sistema familiar tiene que ser abordado. Creemos que el problema está en el joven que consume, pero tiene que ser abordado todo el sistema familiar. La forma que hemos utilizado en la Fundación Lunisol es un poco esto, ¿no? Y puede ser que el joven nunca quiera dejar de consumir. Está la posibilidad, he aceptado que hay veces que por más que insista y que insiste y que insista, no quiere. Y si no quiere, lamentablemente, no se puede. Yo tengo que poner la diferencia entre los padres, papá, mamá y los hijos, decir que está la diferencia es que no quiere o que no puede. Es una diferencia muy grande en no querer y no poder. Si no quiere, parece la responsabilidad de él. Ahora, cuando no puede, porque se hace una patología, ahí estamos como complicados. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es el inicio del consumo de sustancias. Yo quiero hacerle dos preguntas que siempre la hago, es como de rigor, para saber cuál es la información que manejamos con respecto a las sustancias que más inician a nuestros jóvenes en la actualidad. Entonces, hay una como que está la tendencia a naturalizarla, ¿no? Les quiero preguntar, o que levanten la mano los que han leído la ley de cannabis medicinal. Bien. Levanten la mano los que saben qué es el THC. Bien, gracias. Esa es la información que manejamos. Los griegos tenían una dialéctica muy interesante. Ellos decían que lo mismo que te sanaba, en dosis diferentes te mataba. A eso le dijeron farmacón. Esa dialéctica se ha perdido. Entonces nos excluimos del debate. Creemos que demonizar la sustancia es la salida. Por eso el speech de no a la droga no da resultado. Tenemos que abordar ese debate. Para abordarlo, muchas veces la información demanda formación. Y tendremos que pasar por ahí.
pero sino cada vez son muchos más los jóvenes que se inician una y otra vez con sustancias que no sabemos ni qué son. Cada vez que yo le digo en debates con jóvenes de pro consumo de cannabis, yo digo, te sentás con un joven, te maravilla lo que sabe de cómo cultivar una planta. Ha puesto tanta energía en eso, el conocimiento que tiene es tanto de cómo se procesa la planta, los tiempos de la planta, que vos decís, wow, te termina convenciendo. Así se inician unos a otros. Se inician en una edad temprana, que no es un extraño quien lo inicia en el consumo, es un par de la misma edad, que lo encuentra en la plaza, en el colegio, un pariente de la misma edad. Quien lo inicia en el consumo al joven, a la piba o al pibe, es un par, que sabe igual o menos que él. Ahí coinciden un par de cosas, ¿no? En esta edad de los 12, 13 años, 14, y tiene que ver mucho con un cambio que hay dentro de esa edad. Está el cambio de primaria a secundaria, empiezan a salir a las fiestas de 15, y coinciden muchas cosas. En la sobrevaloración que tenemos en ese momento con nuestros jóvenes. ¿Se recuerdan cuando teníamos 13, 14 años y íbamos a las americanas? ¿Sí? ¿Y qué pasaba si papá te decía no vas? Tu mundo se caía a pedazos. Y al otro día salía y te enterabas que la piba que te gustaba había chapado con otro. Te querías morir. Pero percibíamos en ese momento desde el drama la vida. Los jóvenes lo perciben desde ese lugar. No ha cambiado eso en un proceso que es natural, nuestros adolescentes. Y necesitan que el que los acompañe tenga la información para no evacuar las dudas, como en un momento fue tabú la sexualidad. ¿Y dónde le evacúan? Yo a los 13 años lo aprendí con amigos, porque mi papá no me habló nunca de una sexualidad. Entonces mi sexualidad fue lo que pude, y lo que me contaron los que saben igual o menos que yo. Esa es una realidad. Y para cerrar y ya empezar con los videos, cuando tenía 8 años viví en Barrio General Busto, jugábamos al fútbol en la puerta de la casa para primavera. Tengo 48, o sea, hace 40 años, y los abuelos se sentaban en las puertas a tomar mate, y todos pateábamos, y ahí no había rejas, nada. A medida que fui creciendo, fuimos poniendo rejas, nos fuimos encerrando. Yo hoy, a la distancia, veo que lo que ahí pasó fue que la sociedad de adultos que me acompañaba en ese momento se dio la calle a la delincuencia. Permitimos que nos encerraran, o sea, los presos pasamos a ser la sociedad. Hoy siento lo mismo con la droga. Quien no hace una intervención temprana tiene un adicto potencial en su casa. Hay muchas formas de detectarlo y esa es la idea. Nosotros cuando caminamos por los colegios es dar herramientas para detectar el consumo en la edad temprana. Entonces, un poquito eso, espero que las preguntas estén apuntadas a eso y bueno, pasamos los videos. Muchas gracias. Mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a... Hay chicos muy jóvenes entre nosotros, pero la primera parte del video está Jazmín de Gracia y Juan Castro, que seguramente ellos no los conocen. ¿Por qué decidí incorporarlo a los videos? Porque en los colegios hablan mucho del bullying. Jazmín era hermosa. No podemos decir tenía bullying porque era fea, porque en esto también que se da del consumo tenemos un montón de excusas cuando sabemos que en realidad es la falta de información. Y la última parte del video están mis otros dos hijos, los que quedaron, porque le cuento que las mamás no soltamos las manos de nuestros hijos ni aun cuando están muertos. Así que me costó muchísimo volver a la orilla
de mi vida, donde me estaban esperando otros hijos. Hace 20 años que trabajo para el gobierno de la provincia de Córdoba. Chesky era pequeño, Franco también, Rodo aún no había nacido. Y la obra social, mi obra social, no cubría tratamientos de adicciones. Se vinculaba el consumo de sustancias a un problema psiquiátrico. No sé si ustedes recuerdan, La Voz del Interior, yo lo tengo recortado por supuesto, saca un anuncio que dice: el APROS le da una vuelta a las adicciones. Eso es por el caso de Chesky, o sea, realmente he puesto cuerpo y alma para que no desviemos la atención de donde realmente hay que mirar. Si hoy dijéramos que los chicos que consumen tienen un problema psiquiátrico, por eso consumen, 10 de 10 jóvenes tienen un problema psiquiátrico. Sigo diciendo que es un problema de información, porque si vamos a lo lógico y 10 de 10 chicos tienen un problema psiquiátrico, el problema es mucho más grave, porque tenemos un problema genético que va más allá de lo que es un problema de conducta, de conductas adictivas, como le llamo yo. Por ese motivo es que me empiezo a formar en esto de demostrar a una sociedad que Chesky no tenía problemas antes de. Después de tanto consumo sí, pero antes no. Empieza por un problema de desinformación, no solamente de él, sino desde la familia también. Comencé diciendo, pensé que a mí esto no me iba a pasar. Y vamos a algo aún más fuerte, porque el video que sigue lo hemos pasado, lo han visto por encuentro más de 850 alumnos. Y es tristísimo lo que me dijeron una vez en una escuela. ¿Me alcanzas el libro, Sofi? Les quiero contar que los encuentros que hacemos en los colegios, hacemos todas, invitamos al público que haga preguntas anónimas. Este es el primer libro de 9 que le siguieron de distintas escuelas que los chicos nos hacen. He escaneado cada pregunta, después esas preguntas las paso a diferentes psicólogos y psiquiatras de Córdoba para que hagan una devolución formal sobre lo que ellos, desde su saber, tenemos que trabajar como sociedad. Tengo la evolución en la involución en las preguntas de los jóvenes. Realmente este cuadernito ha pasado por muchos periodistas que no pueden creer lo que preguntaban los chicos antes y lo que preguntan ahora. Vengo por uno de ustedes, y digo uno porque con uno me conformo, por uno, porque si hacemos 70 escuelas o más por año, son 70 jóvenes que lo entendieron, y con eso me conformo. Respecto a lo que son las obras sociales, empecé a pensar, qué triste, ¿no? Qué triste que creamos que tenemos un problema en cada joven que consume, un problema psiquiátrico. Fue así como empecé esta carrera y a ver qué pensaban los chicos, los jóvenes. El video que sigue es el que presento en legislatura, y ¿saben lo que me dijeron en una escuela marginal? ¿Por qué consumía si era rubio? ¿Por qué consumía si era rubio? Dije yo, claro, esa es la información que a mí me llegó como mamá. Si es rubio, ojos claros, duerme en una buena cama, va a una buena escuela, no va a consumir. Lo que nos enseñan ellos del otro lado es tan nutritivo. ¿Por qué consumía si era rubio? Y dije, claro, ese es el caramelo envuelto que yo me comí. Si es rubio, ojos claros, tiene amor, va a una buena escuela. Bueno, vengo a contarles que los rubios y de buena posición económica también consumen, que ahí rompemos con una estructura donde a mí como mamá me costó la vida del segundo de mis hijos. A veces no alcanza con la zapatilla, a veces no alcanza con la buena escuela, a veces no alcanza con el amor, a veces simplemente no alcanza. ¿Por qué? Porque nosotras las mamás creímos que esto como familia no nos iba a pasar. Y pasa, y está pasando. ¿Sabían que en Córdoba tenemos más muertes
por suicidios que por homicidios. Bueno, les vengo a contar eso también. Esas estadísticas ocultas están ocultas, pero son reales. Vamos a pasar al segundo video, por favor. La droga, deseo ingenuo, descuidado, incluso insolente que el mundo adulto pronto destrozará. Después del resplandor, como un niño cuando se asusta, vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Y en la profundidad, donde vuelan tus fantasías, viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Y el pedacito de sol que te toca para vos, afuera te está esperando, de ti nunca se ha olvidado. Afuera te está esperando, de ti nunca se ha olvidado. Vive la realidad, deja de acelerar tu muerte, que nuestra vida es muy corta, no hay que tentar a la suerte, que nuestra vida es muy corta, no hay que tentar a la suerte. Nos une una amistad, no me avergüenza ser tu amigo. Suelen cambiar tantas cosas, no ha cambiado mi cariño. Suelen cambiar tantas cosas, no ha cambiado mi cariño. Y aunque duela la verdad, que no te es fácil dejar, quiero que sigas peleando, que no te gane el cansancio. Vamos, mi querido hermano, que aquí te estoy esperando.
Me pareció importante incluir en el video que presenté en legislatura, bueno, yo no lo miro por razones obvias, no estaría entera para seguir. Me pareció importante para que estos grandes personajes que están en legislatura entendieran qué había pasado con Chesky, que leyeran la carta del profesional. No sé si todos pudieron leer lo que el doctor Salazar dice, pero hay una parte que a mí realmente me... Cuando Chesky muere, le escribí a él un mail, porque detrás de todas estas historias hay muchas historias de personas que intentan ayudar. No está solamente la destrucción familiar como destrucción familiar. Chesky era el cuarto que se quitaba la vida ese año. Le escribo un mail al doctor Salazar porque tuve que mirar un poquito a mi alrededor. Mi hijo mayor, mi niño pequeño, mi nieto, porque Chesky se había casado con su acompañante terapéutica, y también el doctor Salazar, que no se rindió nunca. Y él dice, es extraña esta situación, usted que ha perdido a su hijo, consolándome a mí, y yo que no puedo resignarme. Y en este andar y andar y andar, que lo conocía Claudio, a su mujer, no se resignan. Esto es muy loco porque yo no fumo, no como carne, no tomo nada con alcohol. Sin embargo, mi hijo era un drogadependiente. Yo no entendía qué pasaba, por qué un hijo tenía que consumir. Y él trató de explicármelo y después lo entendí mucho con Claudio, cuando Claudio lo aborda, que bueno, esa parte la voy a dejar con él, donde abordamos que quizás no nos demos cuenta de que cruzar la línea nos puede costar la vida. Hizo una promesa a Dios de recorrer cada sitio que nos pidieran y así como dejar las adicciones no es lo peor, sino lo más difícil, sino mantenerlo en el tiempo. En lo que es hacer una promesa es igual. Yo un día dije, Padre mío, Dios mío, Padre bueno, tuve una formación religiosa hermosa desde los 10 años y dije, voy a visitar cada lugar, no importa dónde sea que me lo pidan, sin cobrar una moneda y dando al servicio de la vida no vivida de Chesky. Así fue como nos llamaron de Salta y había que pagar el avión. Justo ese día se me había roto el lavarropas y tenía que elegir entre arreglar el lavarropas o volar a Salta. Elegimos volar a Salta. Y entonces pensé, cuando la ley de educación salga de ese cajón, yo voy a dejar de hacer esto y lo voy a dejar en manos de profesionales que saben lo que hacen. Y hacer una promesa es muy fácil, sostenerla en el tiempo no, porque requiere de mucho esfuerzo, tanto personal, de formación, porque me sigo formando para poder debatir, de información y de la parte monetaria. Entonces ahí fue donde dije, si Dios pudo abrir el mar, ¿cómo no va a llenar el tanque de mi auto? Y les cuento que aún cuando el país estemos en una crisis, desde lo personal, jamás me faltó combustible para mi auto, ni los recursos para hacer esto que hacemos, y les cuento que vamos a todos los lugares. Y para mí es como que el tanque se llena todavía con 500 pesos. No me pregunten cómo el auto que gasta mucho, a mí el tanque me dura más, así que bueno, quería compartir esto que nos pasa también como seres humanos, decir, bueno, ¿cómo seguimos haciéndolo? Y Dios provee, se los aseguro. Quería, para después dar lugar a las preguntas, ¿no?
Primero recién dije que hay algo que se pone en un estado de pausa, hay algo que se pone en pausa, como este video. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Bueno, estas fotos es una secuencia de la vida de este hombre y muestra, a partir de conectarse con sustancias, cómo entró en pausa. Esa es la pausa de la que hablo. Es un proceso que deja de realizarse naturalmente dentro del individuo. De eso hablamos cuando hablamos de consumo y abuso de sustancias. No es lo mismo, yo lo he dicho esto en muchos lugares, obviamente que se abre a debate. Como dije recién, para mí es importante generar debates, es la forma que podemos confrontar con lo que creemos. Estuvimos en las Bellas Artes el año pasado y estaba Marcela Weichman, es una psiquiatra reconocida que trabaja en esto, y ella empezó a decir desde el primer momento, quizás esto, tal vez un poco de aquello, dando opción de que cada uno que interactúa en esto de la recuperación, de la reinserción y de todo lo que significa acompañar a alguien que ha consumido, teniendo en cuenta que nadie vuelve igual del consumo y abuso de sustancias, no existe la posibilidad de que vuelvan a ser los mismos seres humanos, se modifican un montón de cosas, pasan un montón de cosas internas. Entonces, me di cuenta que sí, que la prevención es como la herramienta válida que tenemos al momento de abordar esto, que no pase. Y para que no pase, necesitamos acción. Porque una vez que pasa, recién Silvana decía, no todos los pibes de 13, 14, 15 que se inician en el consumo tienen un problema psiquiátrico. Entonces, cuando Silvana decía eso, sí, es tal cual, pero en algún momento del proceso es caer en ese problema, en que se haga una patología. Entonces, creemos que porque se inició en el consumo y abuso de sustancias, no tiene la posibilidad de reinsertarse. El estigma, hace poco escribí en Facebook que estigmatizar a alguien para mí es un delito. Antiguamente los pueblos, cuando éramos nómades, al que se mandaba una, destierro. Se lo condenaba a la soledad. Y eso lo llevaba a la muerte. Estigmatizar es desterrar a alguien, es condenarlo a muerte. Y como sociedad nos falta muchísimo de contactar con el amor, con Dios, con lo que quieran, para dejar de estigmatizar a los jóvenes. Recién alguien se me acercó y me preguntó, ¿qué es adicción? Y yo siempre uso lo que significa la palabra, que es prender. Eso quiere decir, prender quiere decir dependo de. Y la otra es acepción, dicción, hablar. Es el no hablar. Cuando hablamos de un joven de 13, 14, 15, todos los temas que tiene para hablar lo habla con su par. ¿Recuerdan que dije sabe igual o menos que yo? Estaba parado en ese lugar. Asimismo, toma como válido. Es como una rebeldía que sucede en este momento. En ese momento te conectas con la sustancia, todos creen que quien consume la pasa mal. Sí, en el primer momento que consumió, no la pasa mal. Como dirían los jóvenes, le pegó bien. ¿Sí? Después va en búsqueda de ese efecto. Entonces, todos creemos que por decirle no a las drogas, yo le digo la droga mata. La primera vez que probó no le pasó eso. Contacta con su cuerpo y dice, no, ¿qué me mato si la pasé bárbaro? ¿Se entiende? Es la peor trampa que genera en un adolescente esto. Obviamente que sin haber dado la información, muchos de los jóvenes que se recuperan, les voy a decir algo, tiene mucho que ver el trabajo que hicieron los padres, la familia, antes. Porque está la posibilidad de que puedan iniciarse porque necesitan pertenecer. En un colegio nos dijeron, ¿cómo hago para que no me digan virgen si no quiero fumar? Fuerte, ¿no? Para pertenecer, cuando yo era chico necesitabas el pantaloncito Levi's, los zapatitos Kicker, el cortecito Cubana y la camisita de Levi's también de Ginny, ya era, o la otra, ¿cómo se llama? La leñadora. Y ya eras del grupo. Ahora, si no tenías eso, viste, te miraban como un bicho raro y te costaba y lo sufrías. Bueno, hoy para pertenecer es el consumo. Un papá que llevaba a su hija de 26 años, yo le decía Pepita. ¿Saben quién es Pepita? Pepita la pistolera. La conocen la historia de Pepita, ¿no? Vale, iba al programa y adicta cocainómana, ¿no? Entonces el padre me supo contar una vez, cuando tenía 6 años, yo estaba sentado en el comedor, domingo por la tarde por llover, ¿vieron el domingo? O mirá el partido y la patrona duerme la siesta, ya te comiste la raviolada, y él sentado así echado, mira el partido, ve así de reojo que pasa Valeria cuando tenía 6 años y entra a la habitación de la madre.
Él va, se para, Silvana lo conoce a este hombre, se para y se asoma, y Valeria estaba con sus 2 deditos sacando un billete de 100 pesos de la cartera de su mamá. Lo enroscó, se lo guardó acá, ella vio a su papá y salió caminando. Entonces, cuando él me cuenta esta historia, algo que yo he abordado muchísimo, le pregunto, ¿y dónde crees que empezó, como dice Alejandro, ¿no? La adicción. ¿Dónde empezó? ¿Qué fue antes? Entonces, se planteó un gran dilema para ese papá. Nos enfrentamos como sociedad a una desconstrucción de algo que hemos construido a lo largo de décadas. Entonces, se necesitan 2 cosas para que se instale la droga en la familia, Alejandro. Esta es la respuesta que te voy a dar. Primero es la negación, y segundo es creer que controlamos algo. Entonces, como dijo Silvana recién, está bien, pero todos los que somos papá, de haber hablado con muchos padres, no tenemos el manual de cómo ser un buen padre. Hacemos lo que sabemos y podemos de la forma que podemos. Y tenemos la posibilidad de errar. Lo primero que trato es de sacar a los padres de esa sensación de culpa, que hicieron algo mal, porque en realidad no sé si hicieron algo mal. Es lo que sabían hacer. Se conectaron con su hijo como mis papás lo hicieron conmigo. Lo que decía... No, bueno, a ver. Una de las principales cuestiones de quien consume es la victimización, entrar en procesos de autoconmiseración y pararse en ese lugar para controlar. El adicto tiene una capacidad realmente, a mí me sorprende, la capacidad de capturar al otro emocionalmente, lo captura emocionalmente, a partir de discursos que ha armado a lo largo. Imagínense que un joven a los 13, 14 años, ¿saben con qué se conecta primero? Con la mentira y la manipulación. Entonces, porque ningún padre le da 100 pesos a la mañana para que vaya a comprar drogas. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto de este concepto de que empezar a consumir de manera social no tiene riesgo. No, si yo me fumo un porrito y no me pasa nada y después no sigo consumiendo. O me tomo una pasti para una fiesta electrónica y después no sigo consumiendo. Creo que en la generación de adolescentes y jóvenes está muy instalado esto de yo lo puedo manejar. Nosotros, por ahí un poquito más informado o por haber visto otras historias familiares, sabemos que no es así. Pero desde tu información o experiencia, ¿qué podés decirnos respecto a esto para nutrirnos y poder después bajar ese discurso a todos, a cualquiera de nosotros, adultos o a los jóvenes, que es lo que más me preocupa? Gracias. Bien, antes, ¿tu nombre cómo es? Analía. Analía, quiero cerrar algo así chiquito de lo que se decía. Alejandro tiene razón lo que está diciendo, pero no es la única experiencia. Abordar a una persona que consume sustancias, hay un montón de circunstancias que lo han traspasado a lo largo de su vida. Si nosotros tenemos la forma de detectar a alguien que consume, que lo podemos decir es adicto, es a través, por ejemplo, si hace un mes que no consume y le hacemos un reactivo, ¿qué va a dar? Negativo. Entonces, ¿qué podemos decir? No tiene consumo. ¿Cómo podemos hacer? A través de la conducta nos damos cuenta de que sí hay una conducta repetida, que es un patrón de conducta, que es lo que hace que pueda ser, tenga una conducta adictiva. Entonces, hay muchas circunstancias que traspasan a quienes, no es repetido, porque si no creemos que el programa fase 1, fase 2 y fase 3 funciona. Chesky estuvo en un programa el más caro de Latinoamérica y no le podemos decir que el resultado no fue lo que Silvana esperaba. Entonces, resumir todo al programa, desde mi punto de vista, no es viable para lo que hoy propone las adicciones. Te contesto lo tuyo rápidamente. Leandro lo detectan en su consumo a los 13 años. Te lo voy a hacer con la historia de Leandro, ¿no? A los 13 años. De los 13 a los 22 pasaron 9 años. ¿Sí? En esos 9 años, de los 13 a los 16, que es cuando lo internan en Ibicuy, estuvo controlado. Cada vez que un joven inicia un proceso de recuperación, entra en periodos de abstinencias. ¿Esos periodos de abstinencia se hacen prolongados? No, porque ejerce presión el programa, la familia, hay un control, ¿cierto? Eso lo lleva a estar en periodos de no consumo. Después tiene compulsiones y tiene esporádicamente consumos, hasta que tomó la decisión de internarlo en Ibicuy casi los 16, 15 años.
De los 15 hasta los 19 estuvo dentro de Ibicuy, porque cumple ahí nomás los años, los 16, o sea que estuvo 3 años en Ibicuy, sin consumo, garantizado. Entonces, de los 19 años a los 22 estuvo 1 o 2 años en abstinencia, después tiene su recaída. Y entra en este proceso porque esto también lo voy a sumar ahora. Yo he escuchado muchas personas decir, lo que pasa es que la droga me da placer. Y es un error de conceptos. Da estados de euforia y estados de disforia. Esos estados de disforia son muy complejos de abordarlos, porque hay toda una historia que lo lleva y bueno, va a lo familiar, un poco lo podemos escuchar recién, va a un montón de partes, de dominios de ese ser humano. ¿Sí? Para mí no son todos iguales. Cada uno hay que tener una visión de por dónde está transitando. Entonces, decimos que estuvo un tiempo de los 13 a los 15 consumiendo fuera de programas, de los 16 a los 19 sin consumir, un año más, o sea que de los 9 años, prácticamente 6 años con abstinencia. ¿Vos qué crees que lo lleva a consumir? ¿Qué lo lleva a esa muerte? ¿La primera vez o la cantidad que consumió? Para mí es así. Lo que pasa es que no lo podemos definir así. Yo siempre lo digo esto, que evitar esa primera vez, porque los jóvenes se agarran de lo que vos decís, como decir, bueno, pero si yo tomo de vez en cuando no pasa nada. Mirá, claro, nadie empieza consumiendo grandes cantidades. Yo cuando era joven, 18 años, si te tomabas un vaso de whisky así, de ginebra en ese caso, te caías redondito así y chau, se acababa ahí la historia. ¿Me entendés? O sea, hoy los jóvenes han hecho una resistencia al alcohol. Es una resistencia. Jóvenes de 14, 15 años que consumen excesivamente alcohol. Y sí, empiezan con una primera vez, esporádicamente, una vez por semana, esa semana se va a ir acortando, y lo importante es detectar esa primera vez. Yo recién hablaba que para que se instale el consumo es la negación. El papá de Pepita negó esa situación que él vio y no supo cómo abordarla y la dejó pasar de largo. Seguramente que pasó eso, pero no sabía que iba a venir todo lo que vino después. Pepita hoy está en Bower, tuvo un enfrentamiento armado. Entonces, digo, si lo abordamos es no negar lo que está pasando. De repente yo le digo, ¿saben detectar? Yo recién preguntaba qué era el THC, ¿no? Delta 9 tetrahidrocannabidiol es la resina que contiene el psicoactivo que contiene la planta de la marihuana, del cannabis. Entonces, no tener esa información básica o leer algo con respecto a la ley de cannabis medicinal, leer para qué es. Nosotros tuvimos Río Segundo, Pilar y Laguna Larga, con diferencia de 7 días en cada lugar. Esa diferencia de 7 días nos llevó que en Río Segundo y Pilar las preguntas siempre fueron apuntadas en lo general, como siempre. Justo en el 2015, en esa época, se estaba debatiendo la ley de cannabis medicinal. ¿Sabes cuántas preguntas tuvimos en Laguna Larga, en un auditorio más de 500 chicos, sobre la marihuana? 200. ¿Sabes cuántos chicos me preguntan hoy sobre el cannabis medicinal? 0. Está instalado. Entonces, digo, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo haces vos desde tu lugar para que eso no le pase a tus hijos? Informándote, teniendo la información. Lo que hace mucho decían, hay muchas cosas que pasan graves en cuanto a lo que es consumo, que rodea todo lo que es consumo y abuso de sustancias. Y solamente estamos hablando del consumo, que en algunos casos puede ser a largo plazo o a corto plazo. Pero hay un montón de cosas que se van dando, como cuando salen, por ejemplo, tengo muchos jóvenes, muy jóvenes, portadores de HIV positivo. Entonces, son portadores de HIV, son positivos, y ahí están, ¿entendés? O sea, es más complejo. Yo creo, sigo insistiendo, que podemos abordar esto. No hay respuesta simple. Nosotros en una charla de 2 horas, 2 horas y media, no podemos darte todas las herramientas, pero sí tips. Como por ejemplo, si tu hijo en lugar de dormir las horas que duerme normalmente, en lugar de dormir 8 o 10 horas, duerme 14, 15, se levanta de muy mal humor, abre la heladera y se come un dinosaurio y lo más seguro que está fumando marihuana. ¿Se entiende que es fácil de detectar? La resaca en el cuerpo necesita recuperarse.
Todas las sustancias psicoactivas que entran en el cuerpo demandan eso. Entonces, esa resaca, como le decimos nosotros, los padres la vemos. La negación a eso, una de los speech que nos hemos armado como padres, he tenido padres adolescentes, ¿sabes qué es? Es típico, es de adolescente lo que hace. No, el mal humor no es patrimonio de los adolescentes. Entonces, si cambió repentinamente su estado de ánimo, y tengo que ahondar, tengo que indagar en esa situación que se está mostrando. ¿Se entiende? Cuando yo propongo que quiero que nos paremos cada uno desde un lugar individual. Mi mamá era alcohólica, o sea, yo tenía la botella ahí. Cuando propongo esto de prevención de adicciones desde Salita de 4, a mí me salva mi catequista, doña Perla, que la comento mucho en Facebook, porque si nos vamos al universo solamente de mamá, papá y familia, les cuento que está muy desintegrado hoy socialmente. Creo muchísimo que cuando falta ese pan en la familia, Dios nos manda un ángel. Particularmente doña Perla, que me enseñó que de la caca se hace abono. No importa todo lo malo, porque ella literalmente nos mostraba. Mira, Silvana me decía, yo vivía al lado de Villa Libertador, una zona muy marginal. Doña Perla nos enseñaba la catequesis amasando pan, éramos niños, y decía, les voy a mostrar lo que es la fe. Amasábamos pan, íbamos a estudiar la Biblia, y al rato volvíamos y el pan estaba gigante para meterlo al horno. La fe es esto, parece chiquito, pero leuda dentro nuestro. Y nos explicaba que no importaba lo malo que nos pasara en la vida, estaba dentro del plan divino de Dios. Solamente teníamos que ver el para qué. Imagínense todo lo que pensé de doña Perla cuando se muere Chesky. Pero doña Perla a mí me salvó de un lugar donde yo veía el consumo permanente. Y a mí me salvó. Y no sé si no hubo una doña Perla para Chesky, porque la historia de Chesky también ayudó a muchos jóvenes. Entonces yo elijo pensar que estaba en el plan divino de Dios. ¿Qué propongo yo desde Salita de 4? Que no es de afuera hacia adentro, que es lo que te propone el consumo, sino es de adentro hacia afuera. Tratar las conductas adictivas. ¿Por qué Pepita necesitó ir a buscar esos 100 pesos a la cartera de la madre? ¿Qué pasó ahí que Pepita no puede decirle, che papá, quiero 100 pesos? ¿Y para qué? Detectar las conductas adictivas a temprana edad. No necesitas esos 100 pesos siendo robados, los necesitas de otra manera. En una escuela, les vuelvo a repetir, vamos de escuelas marginales a un San Pedro Apóstolo, a un Mark Twain, las tenemos acá. Adivinen cuál es la diferencia de los chicos de la villa a las del Mark Twain. No hay diferencia. Entonces, el plato vacío de información es el mismo. Nuestro cuerpo, cuando los chicos consumen, nuestro cuerpo nos da todas las señales de que lo estás haciendo mal. Los chicos tosen, lloran, vomitan, todo te está avisando que estás haciendo mal. Entonces, ¿por qué querrías dañarte? Porque no es que los chicos, por más que ellos te digan, todos consumen marihuana, todos contactan con el alcohol. ¿Para qué? Ir ahí, ¿para qué? ¿Para qué necesitarías contactar con el alcohol? Nos pasó en el Mark Twain, me desinhibe. O sea, ¿necesitas el alcohol para desinhibirte? Hace un trabajo personal para desinhibirte. O sea, es trabajar desde lo individual, desde muy temprana edad, las herramientas para desinhibirte. Y el límite es amor. Te digo que no porque te amo, si no te empujo. Y creo que eso es lo que nos está pasando como sociedad. También esto de querer pertenecer, de querer caerle bien a todo el mundo. No creo que todo el mundo quiera a Dios.
no quieren todos a Dios, menos nos van a querer a nosotros todos. Entonces por ahí es ver qué nos falta trabajar como sociedad para aceptarnos como somos, tan imperfectos como nuestros hermanos, pudiendo entre todos mejorar. ¿Para qué quisiera un niño fumar marihuana? Y me desinhibe. Bueno, busquemos el plan más sano, porque en el tiempo es mucho más sustentable. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo vivo en un barrio que es bastante humilde, se puede decir, ¿no? Si es como vos decís, sí, yo aprendí y vi que tanto en la zona donde hay mucha plata como en la zona que no hay droga. Pero sí, en mi barrio, todas las semanas se muere un chico. Se ahorcan porque caen en esa depresión, se ahorcan, se mueren porque salieron a robar para drogados y se dieron. Tenemos un caso de una mujer que yo me hice la pregunta que vos estás haciendo ahora, que dije, ¿qué hace ese hijo de esa madre? Porque ella es preceptora de un colegio, es una mujer divina. Entonces uno generaliza, uno cree que vienen de malos padres, o sea, él se droga porque viene de un padre. Y cuando conocí a esta mujer y después me enteré de su hijo, que mis hijos me contaban, me decían, ma, pero sí se droga. Viste que ellos la tienen re clara, ellos saben quién se droga, quién no, quién. Entonces ellos me decían, pero sí se redroga. Y a las pocas semanas él había robado y chocó, y no, en la moto iba y chocó con un contenedor que no vio y está hemipléjico. Eso me produce mucho dolor y yo veo que sí pasa que a lo mejor en la zona de gente pudiente no pasa el hecho de que tengan que salir a robar a lo mejor. ¿Sí? Yo no te voy a decir que él murió en mi zona, pero vivo en Valle Escondido. Te cuento que donde vivimos nosotros, no lo voy a decir, las muertes se maquillan mejor. Se maquillan mejor. Te vuelvo a repetir, vivo en Valle Escondido. Hace poco murió alguien que nadie contó de que murió. Nieto de un muy famoso coro. No digas el nombre. Se maquilla mejor. Nadie habla. ¿Sabes dónde robaba Chesky? ¿Vos pensás que Chesky no robaba? Los chicos que tienen dónde robar, roban dentro de la casa. Gracias a Dios que yo tenía para que Chesky robe en mi casa. El acto delictivo es el mismo. Distintas son las camas donde duermen. Tengo un hijo que aprendió a manejar a los 16 años y a Chesky nunca le enseñé a manejar. ¿Sabes por qué? Porque Chesky al volante era un asesino. Entonces él murió diciéndome, mamá, nunca me enseñaste a manejar. Conozco algunas otras personas que dicen, le compré un auto para que deje de drogarse. Porque el tratamiento lo tiene que hacer toda la familia. Se llama conciencia social. Chesky murió sin saber manejar. ¿Cómo es tu nombre? Marta. No va a apaciguar saber de que alguien que tiene dinero muere su hijo, el dolor de quien no lo tiene cuando muere su hijo. Entonces, estos son procesos personales. Yo vivo en un pueblo muy chiquito de 400 personas. Hace menos de un mes, un joven que venía alcoholizado, vecino, terreno de por medio, se rompió la cabeza y falleció, 24 años. Entonces yo le decía, si no estoy acompañando ese domingo, le dije, estoy acompañando a unos padres que están destruidos. Entonces, el dolor ese yo lo he visto mucho tiempo, ¿no? Por eso son tantos los profesionales que muchas veces eligen trabajar desde otro lugar sin interactuar, porque yo conozco muchos que se alejan de todo lo que es el consumo, porque esto es un viaje hacia... Realmente es muy oscuro, muy perverso todo lo que es consumo y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, no solamente aborda al ser humano en lo físico y en lo mental, lo aborda en lo emocional, lo aborda en lo espiritual. O sea, que aborda al ser humano en todos los ámbitos del ser humano.
Y eso incluye la familia. La fractura que se produce a partir del consumo y abuso de sustancias es profundo. Nadie vuelve igual de ahí. Nadie es el mismo después que pasó por ahí, o la misma. Entonces, el doctor Gómez, Daniel Gómez, que es del Hospital de Urgencia, es lapidario. Él dice, ningún adicto se recupera. Es lapidario. Hay en parte que sí le creo y hay en parte que no. Si nosotros como sociedad, nosotros desde nuestro trabajo, les diéramos la posibilidad de que puedan formarse, que puedan reinsertarse, muchas cosas es el trabajo, no solamente ya está, tenemos una sociedad que consume. Entonces, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Acompañar desde el respeto, del amor, como decía Silvana. Si nosotros no hacemos eso, y vamos condenados. Yo sé que un joven de los que pasan por la fundación, que se recupere y lo sostenga en el tiempo, eso significa que mi nieta va a estar acompañado por un adulto sano. ¿Sabes cómo dicen los jóvenes en su comunicación, cómo le dicen a otro cuando quieren que deje un poco lo que está haciendo? Rescátate. En ellos ya está incluido que el rescate lo tenés que hacer vos solo. Y otra cosa que me llama la atención cuando dicen el rescataste, que siempre me olvido cuando lo voy a decir, pero de esta forma ellos ya saben que el proceso es ese. ¿Cuántos amigos tenés? ¿Sanos te dicen? Sanos 2 o 3. Y que consumen, se identifican desde ese lugar. Entonces, ya cuando se identifican desde ese lugar, hacíamos una técnica de respiración, había 10 pibes, yo les pregunto, ¿qué tenemos en común todos? Todos consumimos, dijeron no. Yo le dije, no, respiramos. ¿Entendés que hay una desidentificación de lo que creen que son? Entonces es más profundo, no hay respuesta simple para esto. Vos desde tu hogar podés hacer muchas cosas por esos jóvenes. Y esto lleva a algo que Silvana siempre dice, lo que se necesita es tiempo. Un tiempo que no sé si estamos dispuestos a dar. Hoy es sábado y me gustaría estar en el campo. Pero este tiempo creo que vale para mi nieta. Y quizás todos creen que venimos por ustedes, pero yo vengo para generar quizás esto para mi nieta. O sea, que haya jóvenes sanos que acompañen. Podemos ser multiplicadores. Fuimos a un colegio que es el ISPE, de Barrio Empalme, Instituto Secundario Privado de Barrio Empalme, y fuimos durante un mes y medio, donde 1.500 chicos. Íbamos martes y jueves o miércoles. Todos los miércoles. Sí, todos los miércoles. A dar la charla. Los chicos piden la charla para los padres y madres. Entonces el colegio se sintió realmente muy... Está buenísimo que los chicos levanten una nota para... Bueno, pidieron el CPC de barrio del Arco de Córdoba. ¿Sabes cuántos padres fueron? Habían hecho, los directivos habían hecho así todos tarjetitas en cartulina, muy linda, 4. Esa es una realidad. 4. Entonces la directora viene muy enojada y habla conmigo. Nosotros nos habíamos movido, la gente de la fundación, Tonio, Silvana, mi compañera de vida, nos habíamos movido todo ahí, ¿no? Entonces viene la directora y me dice, no, esto no se puede hacer, estos padres, un desastre. Y le digo, ¿cuántos docentes tenés en el colegio? Porque es fácil tirarla para afuera. Y estamos acostumbrados, diseñados a eso. Y 70. ¿Cuántos vinieron? 3. Entonces, digo, demanda tiempo, demanda mucha constancia, la necesidad. Entonces, recién decía Alejandro, no hablar. Y hay que empezar a hablar, generando los espacios para que se pueda generar un debate, creyendo en los profesionales, para evitar que se vayan y dejen de hacer esto que les lleva mucho tiempo y vida. Entonces, empezar a creer en eso, conectarse con esto. Hay muchísima gente que es anónima que trabaja con esto. Son muchos los profesionales que trabajan con esto, abocados día a día, y hay algunos que trabajan 24/7. Dejan sus teléfonos abiertos todo el día para que se comuniquen sus pacientes para decirles cómo están. Entonces, si nosotros tomamos un poquito de eso, como el doctor Gómez, para mí es un prócer, porque está en la trinchera, ¿no? Ahí en el hospital de urgencia, y él sabe de muerte, sabe muchísimo. Entonces, por ahí de eso se trata, ¿no?
de seguir acompañando desde tu lugar, desde tu casa, desde tu lugar en esta iglesia, desde el lugar que vos elegís para transitar. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que sucede, no digo conviene como dice el que respira el hindú, ¿no? Sino todo es una propuesta para seguir adelante, para ver de qué forma podemos rescatar más jóvenes de esta situación que hoy les toca vivir. Hace poco, y con esto cierro tu pregunta, dije, y lo hablé con Silvana, no me hubiese gustado nacer en este tiempo. Realmente el bombardeo que reciben los chicos constantemente en cuanto a lo que es el consumo de sustancias, como decía Silvana recién cuando arrancó la charla, es muchísimo. Es muchísimo, 850 sustancias sintéticas nuevas hoy en el mercado al alcance de la mano de los chicos. Hoy en Facebook escriben y les llegan por correo a la puerta de su casa las semillas. Entonces es grave lo que no abordamos. Son delitos que no abordamos. Es muy complejo. Entonces buscar respuestas simples no puede ser. Lo abordemos entre todos. Respecto, quiero aclarar algo que estaría bueno, que dejemos de echar culpas y cada uno de nosotros como sociedad asumamos la responsabilidad de la parte que nos toca. Hace unos días siempre cuento un cuento en cada charla, porque para mí siguen siendo niños, para mí Sofi todavía tiene 14 años, yo siempre digo, me agarro una para toda la vida. Bueno, a Sofi la conocí a los 14 años y he aprendido muchísimo de ella, muchísimo de la conexión, porque les cuento que la tecnología vino para quedarse, no se va a ir. Pero ella me enseñó a contactar con la tecnología desde otro lugar, desde un lugar divertido, porque cuando ella habla de su papá, ¿Qué le cuesta tanto? Claro, así que cuando yo tengo una duda en lo tecnológico le pregunto a ella. Y cada uno de los jóvenes de cada escuela que de veras, porque desde el año 2012 hasta la fecha, sigo contactando con uno de cada escuela. Entonces digo, a ella le sirvió, a Cata Padró le sirvió, a los alumnos de Altagracia. Entonces digo, uno de cada escuela. Estábamos en una escuela, contaba un cuento y yo veo cuál es el que me mira a los ojos y digo, bueno, este prendió, diría Claudio. Entonces ahora voy a contar un cuento para vos, Karina, que no sos adolescente, pero te lo dedico a vos. Había un gran incendio en el bosque. Desde el alto de la montaña, todos los animales miraban cómo se estaba destruyendo el bosque. Se estaba quemando. No quedaba nada. En eso, el león, la jirafa, miran que iba y volvía un colibrí. Entonces la jirafa le dice, ¿a dónde vas? Con mi pico llevo agua para el incendio. La mira el león, que era el rey de la selva, y le dice, ¿pero vos pensás que vas a apagar el incendio con ese poquito de agua en tu pico? El colibrí lo mira y le dice, no, pero al menos estoy haciendo mi parte. Entonces, aunque parezca que esto que haces no significa nada, yo de acá me llevo uno. Porque va a buscar el Facebook, porque me va a preguntar, porque va a contactar. Y en una escuela que tuvimos de Calera, que se llama María de Nazaret, los chicos tienen otros horarios, por ahí me escriben 11:30, 12 de la noche, yo ya estoy requete durmiendo. Silvana, queremos hacer una charla. 5 alumnos. Digo yo, bueno, fíjense el día, sábado a la tarde así van los adultos. Consiguieron un local, servicio de catering, invitaron al intendente, locutor, había quien filmara, entramos con Claudia y dije, wow. Eso lo hicieron 5 alumnos. Entonces, estoy totalmente convencida de que esto es multiplicador, aunque parezca que no. Los chicos preguntan, los chicos se contactan. La hija de una persona muy famosa de Córdoba, después de escuchar la charla, me escribe y me dice, Silvana, me están ofreciendo consumir sustancia.
Entonces le pregunté, yo no tengo más nada para darte. ¿Con qué querés contactar que necesitas sustancias? Esa chica hoy, ahí tenía 15 años, hoy tiene 19, no consumió. A ella le sirvió también. No vamos a salvar al mundo. Seríamos querer ser todopoderosos y no lo somos, pero uno. Hace poco Claudio me dijo, vinimos a este mundo a hacer feliz una persona. Vayamos por uno. Uno. Que prenda, ya prendió la semilla. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una experiencia muy fuerte y la respetamos muchísimo, y siempre que tenemos algo en común termino totalmente agradecida.